Vamos a buscar, vamos a buscar un problema sencillo, un circuito eléctrico y vamos a resolver. Bien, esta primera unidad, lo que nosotros vamos a ver principalmente de este libro, es este capítulo 7, redes en serie paralelo. Esto es lo más fuerte de aquí. Y luego vamos a ver teorema de redes, el capítulo 9, que es teorema de Thevenin y teorema de superposición. Y es lo que les digo, el temario viene reducido porque del capítulo 7 nos estamos brincando al 9, no estamos viendo el capítulo 8. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto es para que ustedes tengan un conocimiento general, ¿sí? Y empezamos desde el capítulo 7. ¿Por qué? Porque estos primeros capítulos es algo que ustedes ya conocen de electromagnetismo, que es una fuente de corriente y voltaje, la ley de Ohm, circuitos en serie, cómo se resuelven, circuitos en paralelo, ya saben cómo resolver eso, ya lo vieron en electromagnetismo. Entonces, si a ustedes les quedó dudas o tienen problemas con esto, pues yo les recomiendo cuando les pase este libro que se pongan a leer estos primeros capítulos para que recuerden toda esa información, ¿sí? Porque es clave para que puedan salir bien en la primera unidad. Entonces voy a resolver algún problema de estos que tenemos aquí, redes en serie y paralelo. Y vamos a buscar aquí, por aquí algún problemita. Voy a resolver este de aquí. Bueno, este es un problema sencillo. Voy a empezar con un problema sencillo. Este es un problema sencillo con una sola fuente, ¿sí? Entonces, lo voy a resolver utilizando simplificación de resistencias. Y ya que lo resuelva, si me da tiempo, antes de que sean las 11, resolver un problema con dos fuentes de voltaje. Un sistema donde ya no se puede reducir lo que vienen siendo los componentes, las resistencias, ya no se pueden reducir, ¿sí? Entonces, primero voy a resolver este de aquí. Entonces voy a dibujar el circuito. Ustedes vayan dibujándolo también ahí en su cuaderno para que me vayan siguiendo. Bueno, lo voy a resolver con la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, ley de voltaje y ley de corriente. Bueno, a lo mejor lo voy a poner de otra manera, porque no creo que vaya a utilizar la ley de voltaje. La puedo plantear, pero aquí es más bien es simplificación de circuitos, más bien lo que voy a utilizar. La ley de voltaje de Kirchhoff o ley de corriente se utilizan principalmente en circuitos eléctricos que no se pueden reducir. Entonces voy a utilizar mejor simplificación. Bien, entonces eh, tenemos este problema, este pequeño circuito eléctrico bastante sencillo, ¿no? Tenemos que es una fuente de voltaje de 54 volts que suministra a estas tres resistencias. Y a nosotros nos están pidiendo que determinemos las corrientes que pasan por cada elemento, así como sus voltajes, es decir, cuál es el voltaje que está en esta resistencia de 12, en la de 6 y en la de 2K. Las corrientes que pasan por cada elemento y los voltajes que pasan por cada elemento, ¿sí? Entonces, podríamos plantear una ley de voltaje de Kirchhoff aquí también, no hay ningún problema. O sea, la ley de voltaje de Kirchhoff se utiliza principalmente en circuitos eléctricos que no se pueden reducir, pero no significa que no se pueda utilizar. Yo también puedo plantear la ecuación de Kirchhoff en esta malla y en esta malla de aquí. Pero plantear la ecuación de Kirchhoff en esta situación casi no se utiliza porque es un circuito que si lo reducimos vamos a resolverlo más fácilmente, ¿sí? Entonces voy a utilizar mejor simplificación y ya que pongo un problema con dos fuentes de voltajes, ahí sí voy a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces aquí ustedes ya saben,
dos resistencias que están en paralelo se pueden reducir a una sola, ¿sí? Utilizando una fórmula, ¿sí? La resistencia equivalente cuando están en paralelo, dos resistencias, pues simplemente es la suma del inverso de los inversos, de esta manera. Es decir, R1, R2, el inverso de cada uno, lo sumamos, le volvemos a sacar el inverso y eso es su resistencia equivalente, ¿sí? Donde aquí pues puede haber otra resistencia y así. Puede haber 3, 4, 5 resistencias en paralelo, las que sean, se resuelven con esta fórmula, ¿sí? Luego, hay una segunda fórmula. También las resistencias equivalentes en paralelo, cuando tenemos únicamente dos resistencias, pueden resolverlo con esta fórmula. R1 que multiplica a R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Esta fórmula aplica únicamente cuando tenemos dos resistencias. Si son tres resistencias en paralelo, esta ya no les sirve. Tienen que utilizar directamente esta. Esta de aquí, ¿de dónde viene? Pues simplemente viene del análisis de estas dos de aquí. Esta no existe, entonces es una suma de dos fracciones, se resuelve la fracción, luego ley de la tortilla, los de arriba internos por internos, externos por externos, y llegamos a esta forma. Y como le digo, solamente aplica para dos, ¿sí? Entonces la resistencia equivalente aquí, esta yo la voy a llamar R1, R2 y R3, ¿sí? Para mis cálculos, para no tener que estar anotando o estar diciendo que es esta resistencia, directamente es R2. Entonces, la resistencia equivalente 1, que es el equivalente de estas dos de aquí, pues es igual a R1 por R2, es decir, esta resistencia por esta. En este caso es R2 y R3. La R1 no está en paralelo. Entonces va a ser igual R2 por R3 sobre R2 más R3. Es decir, 12 K, estamos hablando de kilos, kilo ohms, es decir, 12.000 ohms, que multiplica 6 kilo ohms por 12 kilos más 6 kilo ohms. ¿Sí? Eso nos da 4 kilo ohms. ¿Sí? Eso significa que estas dos resistencias se pueden simplificar o se pueden reemplazar por una sola resistencia equivalente que va a valer 4 kilo ohms. Entonces vuelvo a dibujar mi circuito. Esas dos resistencias, como les digo, pues ahora van a ser reemplazadas por una sola. Esta es mi resistencia 1, no le he hecho absolutamente nada. Queda tal cual. Esta de aquí es la resistencia equivalente 1, la que acabo de calcular, que ahora sé que vale 4 kilo ohms, ¿no? No puse el signo de ohms ahí porque ya se entiende que esto es una resistencia. De tal manera que mi circuito queda de esta forma. ¿De ahí qué hago? Pues bueno, observo que estas dos resistencias están en serie, ¿sí? Y nosotros sabemos que cuando tenemos dos resistencias en serie, podemos sacar un equivalente, se puede reducir a una sola resistencia. ¿Cómo se calcula una resistencia equivalente cuando está en serie? Pues simplemente es la suma de cada resistencia. Si son tres en serie, las tres sumadas. Si son cuatro, las cuatro sumadas. Si son cinco, las cinco sumadas. Tan fácil como eso. Entonces aquí, esta resistencia equivalente, le voy a llamar la resistencia equivalente 2, porque esta es la 1, ¿sí? Pues simplemente va a ser la resistencia 1 más la resistencia equivalente 1, ¿sí? Y eso pues simplemente es 2 kilos más 4 kilos, kilo ohms, eso nos da 6 kilo ohms como resultado. Entonces, estas dos van a ser reemplazadas por una resistencia equivalente que va a valer 6 kilo ohms. De tal forma que mi circuito queda de esta manera.
Ahora, la pregunta va a ser, bueno, ¿y para qué hacemos esto? ¿Para qué reducimos hasta un circuito de una sola resistencia? Muy fácil. A nosotros nos están pidiendo que determinemos la corriente que pasa por cada uno de estos elementos y nos están pidiendo los voltajes de cada uno de estos elementos. Yo reduzco hasta este sistema a lo más mínimo. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo aplicar la ley de Ohm y determinar cuál es la corriente que está saliendo de esta fuente de voltaje. ¿Sí? Esa corriente, a su vez, va a ser la que pase por aquí. Va a ser la misma, porque estas dos resistencias son igual a esta de aquí. Entonces, esa corriente que yo calcule por aquí, pues va a ser la misma que por aquí, donde yo veo que esta resistencia de 2K es la original de mi circuito. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente que pase por la resistencia de 2K? Pues la que yo obtenga de aquí. Luego de aquí veo que por aquí va a llegar una corriente, ¿sí? Veo que esta resistencia equivalente viene de un circuito paralelo, de dos resistencias en paralelo. Eso significa que la corriente que llegue aquí se va a dividir en dos partes. ¿Qué le va a tocar a cada uno? Pues bueno, yo de aquí puedo calcular el voltaje. Como estas dos están en paralelo, significa que su voltaje es el mismo y con eso puedo determinar la corriente que se va por aquí y la corriente que se va por aquí. Teniendo la corriente que pasa por esta resistencia, también puedo calcular su voltaje. De esa manera obtengo toda la información que me están pidiendo. Corriente que pasa por aquí, por aquí, por aquí. Voltaje de esta y de esta. Entonces, por eso, cuando tenemos un circuito que observamos que se puede simplificar a una sola resistencia, pues ese es el método más fácil para resolverlo. Simplificación de circuito. Es un método para resolver lo que viene siendo un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, de aquí lo único que tengo que hacer, como ya dije, tengo que aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? ¿Qué significa? A esta resistencia de aquí yo le estoy suministrando este voltaje. En consecuencia, significa que por aquí tiene que pasar una corriente. Por aquí hay una corriente y esa corriente va a ser la corriente de la fuente. ¿Por qué? Porque es lo que está saliendo de la fuente. De aquí esta es mi fuente de voltaje y la corriente que yo calcule que pasa por esta resistencia es la corriente que está saliendo directamente de la fuente. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar. Esa IF va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Esta R pasa dividiendo. ¿Cuál es el voltaje? Pues el voltaje de la fuente. ¿Cuál es la resistencia? Pues la resistencia equivalente total. ¿Qué significa? Este circuito de aquí, de tres resistencias, es lo mismo que esto de aquí. Para mi análisis, estas tres resistencias equivalen o son iguales a tener una sola de 6 kiloohms. Entonces, de esta manera yo puedo determinar que toda la corriente que este circuito de aquí está pidiendo o está exigiendo a la fuente de voltaje va a ser esto, porque es la misma que la corriente que exigiera una resistencia de 6 kiloohms. Entonces ponemos 6 kilos y simplemente hacemos la operación. 54 entre 6,000. Ojo, no 6. Son 6 kilos. Significa 6,000. Entonces son 54 entre 6,000. Eso nos da 9 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Qué significa eso? 9 miliamperes. Recordemos que aquí en circuitos eléctricos van a utilizar un montón de prefijos, porque las corrientes por lo general tienden a ser pequeñas, en el orden de los milis. Sí, hay casos donde hay corrientes de 1, de 2, de 3 amperes, ¿no? Pero lo más normal son corrientes pequeñas, de miliamperios, ¿no? Entonces un prefijo por 10 a la menos 3, ya saben que es un prefijo mil. Eso ya lo deben de saber. Entonces, esta es la corriente de fuente, es la corriente que está saliendo de nuestro voltaje, de nuestra fuente de voltaje, y es la corriente que está suministrando esta resistencia equivalente 2, que sabemos que es la equivalente de todo este circuito, ¿sí? Entonces, si yo me regreso hacia atrás de este circuito a un paso anterior, cuando lo simplifiqué, pues, ¿cuál es la corriente que sale de aquí? Es la corriente de fuente, que ya vimos que vale 9 miliamperios, ¿sí? Por teoría,
y por cómo fluye la corriente, nosotros sabemos que en un circuito eléctrico, estas líneas que son cables, es como si fuera una tubería de agua. Por esa tubería de agua están pasando esta corriente. Y entonces, obviamente, entra por esta parte de la tubería y sale por esta parte de la tubería. Y como no tiene ningún otro camino por donde irse, significa que por aquí pasan esto a fuerza. Luego viene aquí, como no hay otro camino por cómo dividirse esa agua, pues a fuerza tiene que pasar por este punto de aquí, ¿sí? Entonces significa que la corriente que pasa por esta resistencia de 2 kilos son 9 miliamperios, porque es esta corriente que es aquí, nomás hay un solo camino. Entonces los 9 miliamperios tienen que pasar por esta trayectoria, no hay otra posible trayectoria. ¿Sí? De esta manera, pues yo ya sé, ya conozco mi primera información, me estaban pidiendo la corriente que pasa por esta resistencia, pues ya la encontré, 9 miliamperios. Me preguntan, ¿cuál es el voltaje de esa resistencia? Nuevamente, ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. De esta resistencia, ¿cuál es su corriente que pasa por ella? 9 miliamperios. Entonces, la corriente que pasa por resistencia 1 es 9 miliamperios. El voltaje que pasa por la resistencia 1 pues es la corriente que pasa por él, 9 miliamperios, multiplicado por su resistencia. R1 vale 2 kilos. Entonces, si yo multiplico eso, espérame, eso nos da 18 amperes. Perdón, 18 volts. No sé por qué estaba pensando en amperes. 18 volts. Ese es el voltaje que está en esa resistencia. Ahora, ojo, ¿cuál es el voltaje total de mi sistema? Son 54 volts. Eso significa que este voltaje se tiene que dividir entre todos los elementos. Una parte le toca a este, una parte le toca a este. Si vamos al circuito original, una parte del voltaje cae aquí y otra parte cae aquí. ¿Sí? Pero al final, sumados estos dos voltajes, me tienen que dar esto, porque ese es el voltaje que se está suministrando. O sea, es decir, que estos voltajes sumados no pueden dar 55, porque la fuente es la que suministra y la fuente es de 54. Aquí yo acabo de calcular que de estos 54 volts, el voltaje que se va a esta resistencia es de 18. ¿Eso qué significa? ¿O por qué es importante? Pues, ¿cuál es el voltaje que pasa por esta resistencia de 4? Ya no necesito ni siquiera calcularlo. Yo sé que directamente este voltaje más este tienen que ser 54. O lo que es lo mismo, 54 menos esto me tiene que dar esto de aquí. Entonces, si este de aquí yo sé que vale 18, 54 menos 18. Entonces, el voltaje de esta resistencia equivalente a 1, pues simplemente es 54 menos 18. Eh, 36, profe. Sería 36 volts, ¿no? Ahí está. Maestro, ¿puede alejar un poquito más la cámara para ver bien todos los circuitos? Lo que pasa es que no me da, pues. Por eso Ah, siempre batallan ahí los alumnos, porque no me dan, pero como se está grabando el video, ya en YouTube ya lo puedes ver con calma, pues. ¿Sí? sí está bien, pues. Gracias. Bueno, bien. Ya con esto yo tengo el voltaje que cae en esta resistencia equivalente 1. ¿Sí? ¿Por qué me sirve esto a mí? Porque yo veo que esta resistencia equivalente 1, ¿de dónde viene? Del paralelo de estas dos. ¿Sí? Y estas dos, como están en paralelo, nosotros sabemos, por regla, por ley, por teorema, como quieran verlo, que dos componentes, no únicamente resistencia, puede ser lo que sea, capacitores, inductancias, lo que ustedes quieran, o dos microcontroladores, dos procesadores, dos pantallas, dos focos de iluminación fluorescente, lo que ustedes quieran, dos elementos que estén conectados en paralelo comparten el mismo voltaje, ¿sí? Eso es una regla. Entonces, significa que si en esta resistencia equivalente hay 36 volts y viene del paralelo de estas dos, pues significa que el voltaje de aquí es 36. El voltaje de este de aquí también es 36, porque están en paralelo. De esta manera yo acabo de descubrir
los dos voltajes de estas resistencias, o sea, lo que me estaban preguntando, el voltaje de cada elemento. Ya tengo de este que es 18, de este es 36 y de esta también es 36. Ya conozco la corriente de aquí, que es 9 miliamperios. Ahora me falta conocer estas de aquí. Bien, yo les comentaba, bueno, esa corriente de 9 miliamperios pasa por esta resistencia y pasa también por esta resistencia. Pero lo que yo quiero es de esta, ¿cuál es la corriente que pasa por esta? Nosotros sabemos que por teoría, por cómo se comporta la corriente eléctrica en un circuito eléctrico, nosotros sabemos que esa corriente llega a este punto, llega a este nodo. Y como se comportaría el agua en un sistema de tuberías, así se va a comportar la corriente eléctrica. Si por aquí vienen 9 miliamperios y aquí vemos que tenemos dos posibles caminos, pues significa que una parte se va a venir por acá y otra parte se va a venir por acá y ambos sumados tienen que dar 9, porque lo que sale tiene que ser igual a lo que entró. No puede haber más. Por aquí sumados no pueden ser 10, porque están entrando 9. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino de esos 9 cuántos se van para acá y cuántos se van para acá? Como que se trabó ahí la... Voy a cerrar algunas ventanas porque estoy viendo que se está trabando un poco en la grabación. Bueno, hay como un desfase. Estoy hablando y lo que se está grabando está un poco hacia atrás. Voy a cerrar algunas cosas a ver si con eso se compone. Bueno, les decía, ¿cómo puedo saber qué tanta corriente pasa por este circuito y qué pasa por este? Pues bueno, si yo ya conozco su voltaje y sé el valor de la resistencia, puedo aplicar otra vez la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Yo lo que me hace falta conocer de la resistencia 2 y 3, pues es su corriente. Pues entonces despejo de aquí la I. Entonces, eso lo voy a hacer mejor en otra hoja para que no quede tan así. Bueno, voy a utilizar una hoja reciclada porque para no gastar más hojas. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 2, pues va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje que hay en la resistencia 2? Pues ya definimos que son 36 volts. ¿Sí? Entonces aquí son 36 volts. Sobre la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? 12 kilo ohms. Entonces, 12,000 ohms. Entonces, 36 entre 12,000. Ojo, no entre 12,000 porque son kilos. Eso nos da 3 miliamperes. Esa es la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces, de la información que me están pidiendo, yo sé que la corriente que pasa por R2 son 3 miliamperes. El voltaje de R2 son 36 volts. ¿Sí? Ahora la pregunta va a ser, bueno, ¿y cuál es la corriente que pasa por esta resistencia R3, profe? Pues lo mismo que pasa con voltajes. Si sabemos que aquí entran 9 amperes y por aquí se van 3, ¿cuánto van a pasar por acá sin hacer un cálculo complejo? 6. ¿Sí? Porque la suma de estas dos corrientes, la corriente que pasa por ambas resistencias, tiene que ser la misma corriente que pasa por esta resistencia equivalente. Y por esta resistencia equivalente pasa esta corriente de fuente que vale 9 miliamperes. Entonces la corriente de estas que pasa por estas dos sumadas tiene que dar 9 miliamperes. Si sabemos que por aquí pasa 3, pues por acá tiene que pasar 6 a fuerza. Entonces la corriente que pasa por R3 son 6 miliamperes. Y el voltaje de R3, pues sabemos que es el mismo, 36 volts. De esa manera yo he encontrado toda la información, todo lo que me pedían. Las corrientes por cada uno de los elementos y los voltajes de cada uno de estos elementos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda de esto. Esto que yo acabo de hacer, ustedes ya lo vieron en electromagnetismo. Este es un problema sencillo únicamente de recordatorio, de que recuerden la ley de Ohm, cómo se calculan las resistencias en serie, cómo se calculan las resistencias en paralelo y cómo es un análisis de circuito.
Y al final de cuentas a mí lo que me piden son corrientes y voltajes que pasan por cada uno de esos elementos. Es lo que siempre preguntan en un circuito eléctrico, es lo que siempre queremos saber. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, vamos avanzando entonces. Como les dije, este es un problema sencillo. Nomás es un recordatorio para análisis de simplificación de circuitos eléctricos, no es nada complicado. Aquí está todo el procedimiento, no es un problema de ejemplo en el libro. Aquí está la resistencia de la corriente que pasa por aquí por fuente, que ellos lo llamaron IA, corriente A, ¿sí? Es de 9 miliamperes, es lo que nosotros calculamos. Luego la corriente que pasa por B, siendo B esta resistencia, pues es de 3 miliamperes, es lo que calculamos. Y por acá, pues en consecuencia tiene que pasar 6 miliamperes. La corriente C es de 6 miliamperes, aquí está. Igual ellos la calcularon, pero no es necesario calcular. ¿Sí? Aquí lo que hicieron un divisor de corriente. Por eso está de esta manera. Hay divisores de voltajes y divisores de corriente. Es una manera de resolverlo, ¿no? Pero pues básicamente, ¿cómo es un divisor de corriente? Muy fácil. Tenemos este circuito de aquí. Si nosotros conocemos cuál es la corriente que entra por aquí y queremos conocer la corriente que entra por acá, pues como estas dos resistencias están en paralelo, simplemente calculamos una especie de paralelo donde si quiero la corriente que pasa por aquí es la resistencia dividida entre la suma de los elementos que están en paralelo multiplicada por la corriente de entrada. Es esto de aquí. La resistencia que yo quiero dividido entre la suma de las resistencias que están en paralelo, ¿sí? Por la corriente de entrada. La corriente de entrada pues es 9 miliamperes. Eso nos da que es un tercio lo que pasa por ahí. Y el lado contrario pues es lo mismo, solamente que la resistencia que ahora quiero es de 12. Esto es un divisor de corriente, ¿sí? Es la regla para un divisor de corriente. Ojo, esto se utiliza cuando tenemos dos elementos, dos resistencias en paralelo. Hay también un divisor de voltaje. El divisor de voltaje aplica cuando tenemos dos resistencias en serie, ¿sí? Y queremos conocer el voltaje en alguna resistencia, pues aplicamos un divisor de voltaje, que es lo mismo. La resistencia que yo quiero multiplicado por el voltaje de entrada entre la suma de las dos resistencias. Así es un divisor de voltaje. Igual después lo explico, lo podemos ver. Aquí tenemos otro circuito. Parecería más complejo, pero la realidad es que es lo mismo. Estas dos en serie se suman, estas dos en paralelo se trabajan. El resultado es que estas y estas quedan en paralelo. Se trabaja con la fórmula y luego queda el resultado de todo esto, queda en serie con esta resistencia. Entonces este circuito es un poquito más complejo, es un poco más largo, pero al final de cuentas vamos a llegar a este mismo circuito que ya resolví. Dos resistencias en paralelo y esta en serie. Y el análisis va a ser exactamente el mismo. Simplificamos todo hasta llegar a una sola resistencia y de ahí calculamos la corriente de fuente y nos vamos hacia atrás. La corriente de fuente es la que pasa por aquí, luego esa corriente llega por aquí, el voltaje de este elemento y de este elemento lo podemos calcular sabiendo la corriente que pasa por su equivalente de esta parte, ¿sí? Podemos calcular el voltaje. Teniendo el voltaje, pues yo puedo calcular la corriente que pasa por este elemento, que a su vez, pues como son dos paralelos, pues una parte de la corriente se divide para acá, otra parte por acá. Este voltaje es conocido, este también. Entonces podemos determinar estas dos corrientes. Luego aquí vemos que la corriente que pasa por aquí es la misma en los dos elementos. Entonces quiero calcular el voltaje de este y de este. Pues voltaje es igual a corriente por esta resistencia. Y nos da el voltaje de aquí. Esa misma corriente pasa también por esta resistencia, pues esa corriente por esta resistencia nos da un voltaje, el voltaje de aquí. No quiero profundizar mucho en este tema de simplificación de circuitos porque es algo que ya conocen del electromagnetismo. Entonces nomás lo explico este problema rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a resolver nosotros o intentar resolver va a ser más complejo que esto. Entonces esto
Esto ya lo deben de saber, ya lo conocen, ya lo vieron en el electromagnetismo. Si tienen dudas, si tienen problemas, pues ahí les voy a pasar el libro para que lo ojeen y vayan recordando. Lo que quiero ver es un circuito como este, donde hay dos fuentes de voltaje. ¿Sí? Solamente que voy a plantear un circuito diferente. Esto ya es el tema de redes, pues, y aquí ya vemos un tema de cómo redibujar un circuito eléctrico para que sea más fácil de visualizar. Voy a hacer uno parecido a este. Yo creo que mejor lo voy a tener que, que inventar yo creo. Aquí, por ejemplo, se ve muy complejo el circuito, pero tiene únicamente una fuente de voltaje. Eso significa que se tiene que reducir a una resistencia. ¿Cómo? Estas tres están en serie, queda en paralelo con esta, ese paralelo queda en serie con esta, se suman. Estas tres de aquí, estas dos están en serie, quedan en paralelo con esta, este paralelo queda en serie con esta, esto que quedó aquí va a quedar en paralelo con este lado de acá y se resuelve a una sola resistencia. Este circuito, si lo vuelven a dibujar de otra manera, es equivalente a esto. Entonces aquí se ve paralelo, serie, paralelo, serie. Esta y estas quedan en paralelo, entonces se resuelven en paralelo y al final nos va a dar una sola resistencia. Eso ocurre cuando tenemos una sola fuente de voltaje. ¿Sí? Cuando hay dos fuentes de voltaje, por lo general, es cuando tenemos que aplicar ley de voltaje de Kirchhoff.